¿Qué tal, señoras y señores? Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esta noche retomamos las sesiones del 11º curso de la Escuela de Ciudadanos, con otros dos excepcionales protagonistas a quienes agradecemos su presencia y esfuerzo por estar hoy en Manzanares, Manuel Rivas y Juan Cruz. Bienvenidos a este espacio de diálogo, de pensamiento y de reflexión. Mi presentación de hoy va a ser testimonial, simplemente para saludarles y agradecer el apoyo que tenemos del Ayuntamiento de Manzanares, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Fundación Unicaja y Cadena SER. Los encargados de presentar hoy a nuestros invitados, más allá de los datos biográficos que figuran en los folletos que les hemos entregado a la entrada, son dos compañeros de la Junta Directiva de la Escuela de Ciudadanos. En primer lugar, quiero dar paso en este escenario para presentar a Manuel Rivas, a Blas Villalta, que es profesor de Lengua Castellana y Literatura, vocal de la Escuela de Ciudadanos y que actualmente trabaja en Bélgica en la Escuela Europea de Bruselas. Por favor, Blas. Buenas noches. Permitidme antes de nada que recuerde que hoy, 22 de febrero, justo hoy, hace 80 años que murió en una playa de Francia, muy ligero de equipaje, uno de los españoles expulsados de su patria y que mejor nos hizo entender a nuestro país, Antonio Machado. Hoy es siempre todavía. Manuel Rivas es de la sacrosanta estirpe de escritores que nos cuentan más cosas de las que queremos oír. En verso, en prosa, en cuentos o novelas que conservan la eficacia de la fábula, en las páginas frescas de un periódico, en el acelerado burbujeo de las redes sociales. Es de esos escritores necesarios, combativos desde el aliento poético, recreadores de los mundos más fecundos de la literatura oral. De su mano hemos recorrido por mar y tierra la memoria de Galicia, un país con raíces tan profundas que rebrotan al otro lado del Atlántico, una aldea global a la vanguardia, un territorio de llamadas perdidas entre la resignación y el asombro. A través de sus crónicas periodísticas hemos conocido la fatigosa aventura de los pescadores que faenan en el Gran Sol, al oeste de Irlanda, más allá de la línea del horizonte, la vida arriesgada de percebeiros y mariscadoras, la degradación ecológica sin freno de las costas salvajes y el bosque atlántico, las vidas trasplantadas de los que nacieron para ser emigrantes, la lenta despoblación del viejo mundo campesino en el interior de Galicia. Realidades duras e implacables que nos llegan a lo más hondo porque nos golpean con el arma más eficaz que puede utilizar un periodista poeta, el recurso a la belleza, el impacto por pura fuerza poética en la descripción de la realidad, que hace cierto el irónico título de uno de sus libros, El periodismo es un cuento. Porque Manuel Rivas es sobre todo un poeta, en verso y en prosa, un poeta al pie del bonsái atlántico, un poeta valiente y vigilante que retoma las viejas sonoridades que retumban como un eco en la secular poesía popular gallega para aderezarla de ritmos modernos, de cadencias de blues y de rock duro. En sus poemas palpita el drama de adolescencias truncadas, de migrantes retornados que siguen buscando el secreto de la tierra, de memorias familiares en conflicto con el lenguaje, de un paisaje mental que sobrepasa bosques de carballos, naufragios de leyenda y faros sobre acantilados atormentados. El dolor vivo de Rosalía de Castro y la ironía ilustrada, filosófica de Castelao, poesía más allá de la línea del horizonte. Narraciones que avanzan como entre los meandros de un gran río de aguas vivas, contándonos palmo a palmo las memorias que la memoria oficial quiso olvidar. Una purificadora quema de libros en la dársena de una ciudad abierta, bajo la mirada impotente de la Torre de Hércules. Un barco que naufraga y esparce su carga de acordeones que se pasan toda la noche desafinando su canto de muerte a merced de las olas. Otro barco que se hunde en un apocalipsis de explosiones químicas. Contrabandistas de fardos de tabaco en las noches de luna sobre la arena y contrabandistas de libros en maletas que llegan al espacio de libertad de la librería Terranova desde las otras provincias del universo gallego, Buenos Aires, Portugal. Un maestro republicano que trata con humanidad a sus alumnos desconcertados, enseñándoles el arcano de la lengua de las mariposas, hasta que la marea del odio inunda el mundo y comienza una guerra sin final. Manuel Rivas retoma la denuncia de la barbarie hispánica que hizo otro gallego universal, Valle Inclán, la persecución sin cuartel del espíritu ilustrado, de la conciencia ciudadana, de los que con acierto él llama los hijos naturales de la Revolución Francesa, el ataque a cañonazos del sueño ilustrado, de ilusiones colectivas que, como camelias, caen enteras sobre la tierra. Escritor comprometido con la belleza, Manuel Rivas es también a su modo un faro atlántico contra la desesperanza, una voz combativa y directa contra las formas de injusticia que, lejos de caducar, se recrudecen y rebrotan con nuevas caras desacomplejadas.
Por eso está presente más que nunca en las columnas periodísticas, en la efervescencia de las redes sociales, en su ejemplo de ciudadano atento, y por eso escribe sin miedo contra todo esto, es decir, contra los ataques a la libertad del individuo, contra los crímenes machistas, contra la corrupción integrada en el sistema, contra la devaluación de la enseñanza pública, contra los atentados al medio ambiente, contra la mirada torcida a quienes no piensan como uno mismo. Dice que el primer paso para detectar una injusticia es que comparezca a la vergüenza. Vergüenza que nos despierte y nos haga recuperar las esperanzas en un mundo más justo. Manuel Rivas es el poeta ilustrado que, a la manera de John Berger, mira en los ojos de la gente del mar, de los campesinos, y escucha la verdad espontánea de sus palabras para dotarla después de forma y gracia poéticas. Es el poeta que entiende y explica las realidades íntimas de Galicia, la música de arpas y gaitas en la niebla, el oleaje terco y despiadado del océano, el rumor de las fuentes y los regatos. Es el poeta que está en medio de los comedores de patatas, del millón de vacas que también miran la línea del horizonte. Seguidor del hermoso lema de los pioneros del galleguismo, Galicia, célula de universalidad, de lo gallego, Manuel Rivas nos lleva a través del paisaje geográfico y humano de Galicia, de lo gallego, de la lengua gallega, a ese territorio sentimental donde la poesía explica el mundo, donde la dignidad y la idea ilustrada de ciudadanía son la norma y donde es cierto que los libros arden mal, muy cerca de la línea del horizonte. Gracias, Blas. Este texto que dedica Manuel Rivas también lo pueden leer en el blog de la Escuela de Ciudadanos, esta presentación. Y la presentación del otro invitado, de Juan Cruz, que ya estuvo con nosotros en el cuarto curso, que clausuró en mayo de 2012, corresponde a otro vocal de la Escuela de Ciudadanos como Eduardo Sanmartín, periodista que nos acompañó en nuestra anterior cita junto a Fernando Jáuregui y Carmen Chumarín. Tiene la palabra Eduardo para presentar a su amigo Juan, tal y como también escribe en el blog de la escuela. Bueno, a ver si soy capaz de leer esta cosa tan pequeñita, porque no me he traído papel. Estamos en la era de los sin papeles. Bueno, dos advertencias previas muy breves. Primero, Juan es mi amigo, como acaban de recordar. Y segunda, que esto que voy a leer es un panegírico sin ningún tipo de escrúpulos. O sea, se lo merece. Bueno, está escrito esto desde el afecto y desde la admiración. Del afecto voy a hablar poco porque el afecto o no necesita explicación o no tiene por qué explicarse. Y lo que admiro en él, que es mucho, son esas cualidades que he hecho a faltar en mí mismo y que le envidio sin ningún tipo de reservas. Suele ocurrir, la admiración y la envidia van casi siempre de la mano. Y yo envidio en Juan, por resumirlo, todos aquellos atributos que le permiten mantener en marcha constante, digo constante, el vehículo en el que pasea su mirada por el mundo que le rodea y aún más allá, que es lo que no ha dejado de hacer en sus sucesivas reinvenciones. Corresponsal, peón de redacción, jefe de esa misma redacción, probablemente muy a su pesar, editor y de nuevo periodista a secas, que es al fin de cuentas lo que ha sido siempre y lo que continuará siendo mientras no se le nuble la vista, cosa que a punto ha estado de suceder, o que le tapien los oídos. El motor de esa diligencia infatigable es una curiosidad escrutadora que no delega en nadie. Juan no permite que le cuenten las cosas. Pertenece a esa estirpe de periodistas que nunca tocan de oído. Se sitúa en todo momento en las primeras filas, lo más cerca posible del escenario, cerca de los lugares, de las personas y de los hechos. A las primeras, a las personas, les presta la palabra, y a los segundos, a los lugares y a los hechos, con los segundos levanta el mapa sentimental por el que discurre siempre una buena historia, cualquiera que sea la forma que adopte esta, crónica, entrevista, columna, etc. Para ese viaje incesante, Juan se hace acompañar de dos asistentes formidables. El primero es una memoria deslumbrante y precisa, que le transporta al tiempo de su elección con ayuda, sospecho, de muy pocas notas escritas.
Ha dejado constancia de esa potencia evocadora en algunos magníficos libros de carácter memorialista, unos dedicados a su propia vida, otros a muchos de los que se toparon con él en ese frenesí viajero. Y después, una capacidad de trabajo y una dedicación sin desmayos. Él dirá que eso no es trabajo, que le gusta tanto que lo que hace que jamás le asalta la fatiga, pero no le hagan caso. Es trabajo y del duro. Se lo cuenta alguien que ha compartido muchas horas con él. De lo que ve y escucha, extrae la sustancia y la destila en el papel a través del alambique de una escritura concisa, nada estridente, en la que los adjetivos, esa tentación que acecha siempre a los del oficio, nunca sobran y siempre vienen a cuento. Juan Cruz escribe como trabaja, a toda pastilla, y aún así con una precisión y una fluidez asombrosas. Y cuando llega la hora del acabado, Juan exhibe otra cualidad poco común en los de nuestra condición, la generosidad. Rara vez escribe mal de nadie y cuando formula una crítica lo hace siempre con respeto. En la presentación de su último libro, Primeras Personas, del que supongo que va a hablar ahora, explicaba que con él había querido rendir homenaje a la memoria de muchos de los personajes que habían aparecido en un trabajo previo, egos revueltos, a los que en algunos casos habría tratado con un exceso de ironía. Yo no creo que hubiese en ningún caso el más mínimo asomo de crueldad, pero llegado a la edad de los balances, en la que estamos, Juan pensaba que debía esa suerte de rehabilitación a unos autores cuya cercanía le ayudó a crecer como escritor. La memoria guarda tesoros, tantos tesoros, que es un despilfarro escarbar en ella para buscar solo baratijas o bolas negras. Y Juan Cruz no se concede a sí mismo esa imperdonable pérdida de tiempo y de energías. Muchas gracias. Gracias también a Eduardo. Llegamos al lugar de los porqués. Manuel, Juan, tenéis la palabra. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ha sido... En mi caso yo estoy muy emocionado porque todo lo que dice Eduardo es mentira, pero está bien escrito. Sí. ¿Sabes qué decía Mark Twain? Y dice, me molestan los elogios porque siempre se quedan cortos. Exactamente. No, a mí me ha emocionado Eduardo porque me lleva emocionando muchos años. Uno de los episodios más tristes de mi vida profesional se convirtió en una alegría. Una tarde que en el periódico votaron mi candidatura para redactor jefe y me pegaron una paliza extraordinaria. A pocos años después, un compañero me dijo, ¿sabes que yo fui el que organizó esa paliza? Y yo digo, oye, pues no estuvo mal hecho porque lo logró absolutamente. Pero esa noche, Eduardo y Sol Gallego y Camilo Valdecantos subieron, Sol y Eduardo juntos y Camilo por su cuenta, a reconfortarme. Y eso es algo que tú no olvidas nunca. Pero nunca lo he recordado en público. Y esta noche, como estamos solos, lo cuento. Pero hay una cosa que a mí me gustaría empezar, ¿no? Blas, que ha hecho una semblanza muy hermosa y muy eficaz literariamente de toda tu trayectoria, puso en un momento determinado de manifiesto, igual que antes en la previa con compañeros periodistas, el alcalde Nieva, un libro que se llama La lengua de las mariposas, que es un libro que hoy, en el aniversario de Machado, de la muerte de Machado, los 80 años de Machado que evocaba Blas y que la gente aplaudió, porque es un símbolo mayor de nuestra historia, pero también de nuestra historia, que nacimos después. Es el tiempo de reivindicar una época que se distinguió por el ensalzamiento adecuado, civil, de los maestros. Ese libro tuyo,
es una enseñanza y es como un libro de estilo de la sociedad para no perder el concepto de la escuela y sobre todo la memoria de cómo se pierden los maestros. Y a ese respecto voy a contar una anécdota particular. Hace 2 años en mi pueblo murió mi hermana mayor y dejó el estupor que dejan las muertes. Y un sobrino mío, que siempre es el más simpático e inteligente de todos, se quedó muy desconcertado, como para siempre, ¿no? Y me preguntó, mientras íbamos a la casa donde tengo los libros, en el sur de la isla, me dijo, que él me llama Juanillo, me dijo, Juanillo, ¿y ahora qué hago? Yo le dije, ponte a leer. Y estábamos llegando a casa, bajando al garaje, y en el garaje están los libros. Y al bajar, él me preguntó, ¿y por dónde empiezo? Y ahí estaba La lengua de las mariposas. Se lo leyó enseguida y se ha convertido en un lector voraz. Ese libro le enseñó lo que es la escuela a él, que había pasado por la escuela como pasan los mecánicos, sacando tornillos. Ahora es un gran mecánico, pero ahora también es un gran lector. Eso para mí es una de las más emocionantes historias que me han pasado, y tú eres el culpable. Bueno, sí, yo escribiendo ese libro, esa historia, sí es verdad que sentí que me estaba pasando algo especial. Es de los relatos que menos tiempo me llevó a escribir, aunque sabemos que hay un tiempo de reloj, digamos, un tiempo uniforme, y hay un tiempo interior, subjetivo, en intensidad, y que seguramente, bueno, tienes la sensación a veces cuando escribes que esa historia está escrita en el aire y que de alguna forma te tocó ser depositario, alguien lo que llamemos una serie de memorias de luciérnagas y tal, y de mariposas de la noche que se encontraron ahí, y está escrito prácticamente de un tirón. Hay una definición de relato que es de un escritor, Rafael Dieste, un escritor gallego que vivió el exilio también, y tiene un libro en castellano maravilloso que es Historias e invenciones de Félix Muriel, y bueno, otros libros, pero él escribió, el primer libro que escribió era Los arquivos do Trasno, que está, creo que hay una versión en castellano como de Los archivos del demonio o algo así, y muy joven, era del mismo pueblo rianso que Castelao, que es un poco el pai fundador de la ilustración galega, ¿no? Y humorista además. Y bueno, pues este hombre decía que un buen relato, un cuento, tenía que llevar, en su comienzo, tenía que vibrar el final, pero vibrar de una forma imperceptible, no racional, sino tenía que pasar. Yo cuando escribí eso, cuando empecé a escribirlo, lo que quería era contar la historia de una escuela, de un lugar humilde, digamos, ¿no? Donde estaba la expectativa, esa expectativa que también simbolizaba tantas esperanzas, ¿no? Que se concentraban en ese tiempo, de que iba a llegar el microscopio, iba a llegar un microscopio, estaba todo el mundo alerta para cuando llegase el microscopio y poder ver lo invisible, ¿no? O ver lo inaccesible, que también tiene que ver mucho con la literatura, yo creo, y con el periodismo, el traspasar la línea de lo inaccesible, ir un poco más allá, no gracias a la imaginación. Era la historia que quería contar, pero cuando me puse a escribir estaba esa inquietante vibración que yo no sabía lo que era, y solo el andar, porque la literatura tiene un andar, es un andar simultáneo, ¿no? Que se parece bastante al andar de Charlot. Ya que estamos en este escenario, yo creo que me voy a atrever a imitar un poco al vagabundo de Charlot, ¿no? Y que sabéis que Charlot andaba así, era un héroe de nuestra infancia, ¿no? Y ese andar del vagabundo
que parece que no sabe a dónde va, pero él sabe a dónde va, como la literatura también, parece que no sabes a veces a dónde vas, pero va ese andar simultáneo pisa a la vez en la vida y en la muerte, en el día y la noche, en el pasado y en el presente. Va pisando en sus contrarios, ¿no? Y ahí estaba, no sé, quise recordar ahora un poco. Pero quise recordar un poco como cuando nació. Y yo escribía con inquietud. Y terminé, no sé, a mí hay gente que sí, que le emociona mucho, hay gente que llora y tal. Yo lo que puedo decir es que a mí sí que yo terminé esa historia y lloré. Me había pasado algo. Yo terminé esa historia y le escribí una carta a Fernando Fernán Gómez diciéndole: de este relato tú podrías ser en el cine el director, el maestro o el niño. Después él fue el maestro. Sí. Y Azcona la llevó al cine con cuerda. Y lo que yo estaba pensando ahora, con respecto a ese relato, y teniendo en cuenta el mundo que vivimos, no solo en España, sino en realidad en el mundo, que está hoy gobernado en las grandes potencias y en las potencias menores por personas que desprecian la educación o la escuela y que incluso son maleducados, de nuevo está surgiendo la burla del maestro, la burla del concepto, la burla, por ejemplo, del cambio climático, la burla de la educación, la burla del que quiere razonar. Eso forma parte de lo que es la metáfora de la lengua de las mariposas, la burla de la ciencia, la burla de la investigación, la burla del Parlamento incluso, de la posibilidad de acordar. Todo eso está resumido en las abundantes metáforas que hay en tu libro. Sí, fíjate, hablamos aquí del lugar de los porqués. Bueno, y hay que decir, hay que agradecer a las personas que tienen iniciativas como esta, ¿no? Porque en el mundo de hoy, en que tanto se habla de despoblación, pero también en el sentido metafórico podemos hablar de una contraposición básica, que es el lugar y el deslugar, ¿no? El lugar humano, tenemos todas, ¿no? Vivimos en algún momento la sensación a veces de que estamos en lugares multitudinarios, que hay mucha gente, pero percibimos que es un deslugar, no hay, yo qué sé, el prototipo pues sería un aeropuerto, ¿no? O espacios de este tipo, la gente va corriendo y todo eso, no, hay mucha gente, pero no hay lugar, no hay comunicación, no hay memoria, no hay emoción, ¿no? Aunque puede darse una transformación, efectivamente, de esos deslugares, convertirse en lugares, ¿no? Pero era, digamos, una contraposición que lanzaron los situacionistas, que me parece de los movimientos así más interesantes, la internacional situacionista de los últimos, cuando se habla de vanguardias, ¿no? Y contraponían eso, el lugar humano, donde hay memoria, hay emoción. El prototipo podría ser una librería, puede ser una taberna, ¿no? Que son también universidades de la vida, ¿no? O puede ser lugares como este. Y creo que estos males que apuntas tú tienen que ver mucho con una quiebra, ¿no? Con mucho deslugar por ejemplo, entre instituciones y la gente, la vida de la gente común, ¿no? Ese papel que desde luego que es esencial, la escuela, donde el ser humano por un momento está allí únicamente para aprender, está libre, o debería estar, en un espacio, digamos, sin adoctrinamiento, sin discursos apolíticos que no esperan respuesta. Es el lugar donde aprender, esta escuela de la que estamos hablando, la escuela donde aprender a pensar, ¿no? Aquello que contaba en un discurso maravilloso Balas, el escritor Balas, que le encargaron darle el discurso de fin de curso, de fin de carrera, y él
se puso nerviosísimo, digo, pero yo no sirvo para esto, digo, a mí me gusta hablar de literatura y escribir, y fue cuando hizo un texto ahí maravilloso que se titula ¿Qué es el agua?, ¿no? ¿Qué es el agua? Y entonces él explicaba, básicamente, en ese discurso contaba cómo había dos peces que acababan de nacer, dos peces jovencitos, que era su primera incursión por el río, iban muy temerosos, ¿no? Y de repente se cruzan con un pez veterano, ¿no? Muy amable, y que les dice, ¿qué tal está el agua? Y ellos se escaparon, horrorizados, y se fueron a una esquina y le preguntó uno al otro, ¿qué es el agua? ¿No? Estaban allí en el río, ¿no? Y bueno, tiene que ver este mundo con esa quiebra también, ya digo, de los lugares, del lugar humano, donde la escuela es fundamental. Pero eran también, en un momento determinado, aquí cuando vimos la transición y los últimos años del franquismo, yo recuerdo la importancia que tenían, por ejemplo, asociaciones de vecinos, el movimiento vecinal, la importancia que tenían los sindicatos, ¿no? Que, por supuesto, con todo el respeto siguen teniendo, pero es que la última vez que fui a un sindicato ponía, se cierra a las 3 de la tarde, ¿no? Los sindicatos, uno empieza a pensar lo que nos contaban mi abuelo, carpintero, lo que te contaba, que el sindicato era donde ibas después de trabajar, para verse la gente, para contarse sus problemas, donde se leían, había libros, había el Ateneo, ¿no? Era un Ateneo popular también, un centro de estudios, ¿no? Entonces, esos espacios intermedios, en un tiempo donde hay tanta necesidad de vínculos comunitarios, que antes cumplía a veces la religión o el clan familiar, entonces, yo creo que es algo que necesitamos, y la escuela es decisiva ahí en ese sentido, ¿no? Pero hay una cosa, Rivas, tú has dicho el deslugar. Nosotros estamos ahora en el universo de la despalabra. Sí. La palabra se ha diluido como si fuera el agua sucia. Sí. Se ha ensuciado la palabra, Sí. se ha deteriorado por las puntas, incluso desde el punto de vista físico. Sí. Ahora las palabras donde más se pronuncian apocopadas, en Twitter, en WhatsApp, etc. La palabra se ha ido deteriorando hasta convertirse otra vez, como en otro tiempo, sí, en insulto, sí, en vehículo del insulto. La lengua de las mariposas acaba con insultos. Son insultos tan terribles que ni los niños lo saben decir. De modo que el niño insulta al maestro, que fue su maestro, con palabras que para él son incomprensibles, pero que creen que son hirientes. Ganivet hablaba de las palabras picudas y de las palabras redondas. Ahora mismo estamos en un instante de la vida española en que de nuevo habría que parar para escuchar de qué están hechas las palabras, para rehacerlas, ¿no? No sé cómo vives tú este tiempo del insulto como algo que incluso se aplaude en las plazas públicas. A mí, bueno, es decisivo esto que estás contando. La brutalización del lenguaje anticipa la brutalización de los hechos. Bueno, Esther Cohen es una autora que tiene un libro extraordinario que se llama Los narradores de Auschwitz. Entonces utiliza una expresión que dice: el camino de Auschwitz estaba pavimentado por el odio, de años y años de odio expresado por insultos, ¿no? El insulto es la dominación sobre el otro y la anulación, además, de la otra persona. Cuando además se convierte, y sobre todo también es digamos, renunciar a la argumentación. Es evidente, cuando llenas un discurso de insultos que se repiten constantemente, estás anticipando con ese pensamiento, bueno, con esa forma grosera, con ese pensamiento grosero, que es una forma de violencia. Además, estás anticipando otro tipo de violencia, ¿no? Estás creando una atmósfera, por eso realmente es peligroso. Pero es que además yo creo que tiene que ver mucho con la relación que tenemos
entre nosotros, por supuesto, pero la relación también con la naturaleza, la relación con el mundo en que vivimos, porque es una forma de contaminación, es una forma de intoxicación. En este mundo en que vemos que los herbicidas, los pesticidas, prácticamente es dificilísimo, es casi un milagro ver ahora una luciérnaga. Yo hablaba antes de las luciérnagas, bueno, porque para mí estos seres menudos, para mí son indicadores que nos advierten de lo que está pasando, el malestar de la tierra, ¿no? Cuando dejan de cantar los grillos, cuando los vencejos que llegaban ya no llegan, cuando vemos eso, buscamos. Yo recuerdo en la infancia siempre había un camino y que era, decíamos, é o carreiro dos vagalumes. Vagalumes es la palabra en gallego de luciérnaga y es significativo que es la palabra que más sinónimos tiene. Hay 100 y pico formas de decir luciérnaga, de decir vagalume, ¿no? Y en su momento Pasolini, claro, estas cosas después las vas tejiendo, las vas leyendo. Escribió un poco antes de morir un texto que se llamaba La extinción de las luciérnagas. Entonces estoy pensando en luciérnagas, estoy pensando en los maestros y en las maestras también, ¿no? Que serían el contrapunto al lenguaje del insulto, ¿no? Que es ese aprender a... Y efectivamente hay esa contaminación, esa intoxicación. En el periodo del nazismo se caracterizaba, hay otro libro también decisivo que es Viktor Klemperer, que era un judío, un gran filólogo, que él estaba casado con una mujer aria, una mujer alemana, y eso le permitió sobrevivir, pero sobrevivir, digamos, en la sombra, trabajando en un almacén, en la parte trasera de un almacén de una tienda, y él lo que hizo todo ese periodo del nazismo es el libro más importante sobre el lenguaje autoritario, que es el lenguaje del Tercer Reich, donde iba contando la vida de las palabras, cómo iban cambiando las palabras, el significado de las palabras. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, Volk es pueblo, ¿no? Y entonces decía el pueblo, que era lo que entre nosotros hoy aquí decimos, pero aquí la gente del pueblo es toda la gente, es una realidad además plural y diversa, y que, ¿no? que lo que nos une es justamente la capacidad de escuchar y de hablar. Pero al poco de la toma del poder nazi, esa palabra se fue convirtiendo en los que están con el jefe. Que están conmigo. Los que están conmigo, ¿no? Inmediatamente de decir, porque nosotros, el pueblo, eran nosotros los de Hitler, ¿no? ¿Cómo se sustraen las palabras? Se le vacían, ¿no? Y una última idea, ¿no? Que creo que y también tiene que ver con la escuela y que es fundamental, ¿no? Por eso estos discursos, digamos, de esta nueva descivilización que estamos viviendo, este proceso, este retroceso, esta distopía que hace un poco tiempo nos parecería imposible, pues es verdad que hay un vendaval en el mundo, ¿no? Tiene que ver con la neutralización del sentido de las palabras. Sí. Neutralizar el sentido de las palabras. Entonces decía, Klemperer decía, es que lo que pasó es que le fueron colocando cada día una gota de arsénico en las palabras. Una gota de arsénico. Y yo tengo la sensación ahora mismo que hay gente que le está echando arsénico a las palabras, quizá de una forma, quiero creer, inconsciente, sí, sin saber a dónde van, pero están pavimentando el camino del odio. Y se está produciendo una escenificación verbal de una guerra civil. Eso es muy grave, porque eso se sabe cómo empieza y no se sabe cómo acaba. Pero esta guerra civil está escenificada ahora en Brasil, en Estados Unidos, está escenificada en Venezuela, está escenificada en Hungría, en Austria, en Francia de una manera u otra también, en Italia. Es decir, hay como lo que decía Severo Sarduy, una atmósfera sangrienta alrededor y está vehiculada por las palabras. Hoy se cumplen los 80 años de la muerte de Machado, sí, pero hoy también se cumplen los 80 años de la muerte de Stefan Zweig,
que tenía una conversación habitual por carta con Joseph Roth, el autor de Job. Roth, que siempre estaba borracho, le escribía a Stefan Zweig en los años 20 y en los principios de los 30, le decía: esto va a pasar, se ha roto la conversación y va a haber Hitler, va a tomar el poder y nos va a matar a todos. Y entonces le decía Stefan Zweig: no, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. La frustración por haber perdido esa batalla de la ilusión de que no pasara, lo llevó al suicidio en Brasil. Por fortuna para Roth, murió antes de que empezara la guerra mundial. Hoy estamos educando a las palabras para que se peleen entre sí. Y vemos a jóvenes, políticos o ideólogos, olvidando que de la experiencia de acordar se hacen los grandes acontecimientos culturales, pacíficos de la humanidad, ¿no? Y eso debería aprenderse en las escuelas. El otro día estuve hablando con maestros que decían que una de las grandes fallas de la democracia española fue, por razones de partidismo, acabar con educación para la ciudadanía, esa asignatura. Me parece que todo gira hoy en torno a la vigencia de la escuela como argumento, ¿no? Sí, bueno, solo un pequeño paréntesis, que Joseph Roth no estaba todo el tiempo borracho. Como él decía, yo soy astemio entre trago y trago. Entonces, esos momentos entre trago y trago... Escribía libros. Escribía libros maravillosos, ¿no? Y las cartas a Zweig. Esas cartas son impresionantes. Sí, es una correspondencia tan esclarecedora y claro que te sitúa en este tiempo. Que, por cierto, Zweig utiliza la palabra intoxicación. Dice, Europa está siendo intoxicada, ¿no? Y ahora Europa, con el interés común de Putin y de Trump, está tratando de desintegrar Europa para volver a tener las hegemonías separadas de los tiempos de la Guerra Fría. Esto viene en un libro que yo recomiendo a la audiencia de corazón, que se llama El camino a la no libertad, de Timothy Snyder, que es también el autor de un libro extraordinario sobre las noticias falsas que se llama Sobre la tiranía. Hay otro personaje interesantísimo que tiene que ver con esa época, que es también, yo creo que absolutamente actual, porque lo que tiene, digamos, estas obras fractales, eso que llamamos clásicos, es que siempre nos dicen algo nuevo y nos lo dicen sobre nuestra época, ¿no? Como nos lo puede decir la Odisea sobre lo que es la memoria, el proceso de reconstrucción de la memoria, que me parece otro asunto fundamental con lo que está pasando, que tiene que ver con lo que está pasando, y la memoria de las palabras. Cuando le desvalijas a las palabras de memoria, ¿no? Cuando le quitas la savia y le quitas lo que llevan encima, pues lo que queda son es la cháchara, lo superficial, ¿no? O un silencio selectivo. No, era el personaje que quería recordar, era Elias Canetti, ¿no? Elias Canetti dice, cuenta como él vivió dos grandes guerras terribles, ¿no? que protagonizaron el siglo XX, ¿no? Y entonces él contaba que ya pasada la Segunda Guerra, él buscando en sus archivos, en las cosas que pudo ir guardando, ¿no? De tantos exilios también que vivió, y encontró un papel de joven, cuando era escritor joven, que decía, si realmente era su puño y letra, si realmente fueras escritor, deberías parar esta guerra. Y dijo él, yo tendría, en la Primera Guerra, yo tendría 17 años, digo, pero qué vanidad, ¿no? Lo primero que pensó puede tener un chico joven que empieza a escribir y escribir esto, ¿no?
pensar que con la literatura, ¿no? Que es verdad que se depositaron siempre mucha esperanza en la cultura, en las vanguardias, todo eso, pensar que yo puedo parar una guerra. Y dijo, bueno, cosas de chico, ¿no? Pero la frase le quedó ahí en la cabeza. Y a los pocos días volvió sobre lo escrito y dijo, tenía razón aquel chaval. Porque lo que estaba diciendo aquel chaval, que empezaba a escribir, era, lo que nos trajo aquí fueron unas palabras terribles. Esos insultos, ese pensamiento grosero, esa dominación, humillación del otro, que lo anula como persona, ¿no? Que busca anularlo como persona, ¿no? Frente a esas palabras que nos llevaron a donde nos llevaron, que anticiparon los obuses, que anticiparon los campos de exterminio, que anticiparon la inhumanidad, deberíamos crear otras palabras. Es decir, debería haber un activismo del lenguaje para contrarrestar esas palabras. Esas palabras de odio, esas palabras que no permitían, que no daban pie, que no permitían preguntas, no permitían porqués, ¿no? Lo más imprescindible en ese momento es crear otra corriente, digamos, en el lenguaje, hacer otro fluido que ponga en evidencia, además, esa brutalidad, ¿no? En el lenguaje. Y creo que esa es una tarea imprescindible también, tanto que comparte, ahí podemos compartir, ¿no? Toda la enseñanza, el periodismo, la literatura, porque después vemos que gran parte de la gente, por ejemplo, hablamos del tiempo que está pasando hoy, hablas con gran parte de la gente y gran parte de la gente no se está tirando, no le echan humo las palabras, más bien le inquieta ese ruido, ¿no? Ese engranaje que parece que que se está poniendo en movimiento, ¿no? No comparte la gran mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente quiere diálogo, aprecia, ¿no? Quiere también belleza, quiere las palabras, también quiere que vuelvan, hay una ecología de las palabras tienen que volver a nacer, quiere humor. Yo creo que el principal signo, uno de los principales signos que detectas de los efectos de los pesticidas sobre las palabras es que el poco humor que hay, digamos, en personajes públicos que se caracterizan por esta hostilidad en la forma de hablar, dices tú, pero esta gente no ríe nunca le escuchas una ironía, es increíble. Si os fijáis, yo creo que no es necesario decir nombres, más o menos los tenemos en la cabeza. Yo estoy siempre pendiente, dice, pero tú mucho miras ahí para la televisión, muy atento estás. Digo, no me entero de lo que dice, pero estoy a ver si me hace reír sonríe. En algún momento. Sonría, por favor. ¿Verdad? Si sonríe, ¿no? Si algo le despierta, o les despierta, ¿no? Algo de... Yo tengo una teoría, de ironía, Rivas. por lo menos, porque el humor es el primer instrumento de la inteligencia y yo diría de la transformación, ¿no? Yo creo que hay una conspiración de la seriedad, Sí. una conspiración del mal humor, Del mal humor. que está propiciado por alguna multinacional española o extranjera que quiere dar tema para las noches de los sábados. O sea, se reúnen los lunes, se va a ver cómo hacemos que esta semana, pues yo qué sé, haya una novia nueva de un político, luego hacemos que uno publique un libro, después hacemos que el otro se meta contigo por lo de los presos vascos, tal, y hacemos un cóctel y después lo juntamos a todos con unos periodistas que además van a leer manifiestos donde se dicen mentiras y no se arrepienten de nada, y hacemos ahí un show. Ese show es detritus. El domingo la gente ve el Barça Madrid a ver quién gana, y el lunes otra vez a picar carne
para preparar el asado Sí, sí, del sí. sábado por la noche. Sí, sí. Entonces, claro, están vendiendo mal humor. Esos periodistas que están ahí reunidos, que están cada uno con su razón de la derecha y su razón de la izquierda. Sí, bueno, son palabras que echan humo, ¿no? Exactamente. No, parece que echan humo, pero dentro hay fuego. Claro, claro. Sí, además acabas, si repites muchas veces incendio, acaba habiendo un incendio. Yo creo que sí. Hay una cosa, Rivas, que me gustaría que contaras. Sí, Tú has estado ahora en Toulouse sí, para conmemorar, junto con colegas franceses y españoles, los 80 años del exilio español, del éxodo, que fue muy dramático y muy traumático para este país, porque perdió, por ejemplo, maestros. Este país perdió maestros. Este país no solo perdió la guerra, es decir, una parte de este país no solo perdió la guerra, sino que todo el país perdió los maestros. Me gustaría que contaras tu experiencia en Toulouse. sí. Oye, fíjate, ahora que dices perdió los maestros y hablamos de la lengua de las mariposas, me estaba acordando, la última víctima de la Inquisición, como tal Inquisición, que es cuando vuelve el absolutismo de Fernando VII y durante un tiempo había sido con las Cortes de Cádiz, digamos, se había dado por fenecido la triste historia lamentable de la Inquisición, del Santo Oficio, ¿no? Pero vuelve durante un periodo y hay una última víctima que se llama Cayetano Ripoll, año 1826, que lo ahorcan y como, fíjate tú ya que hipocresía, digamos, en vez de ponerle llamas de verdad, porque decían, bueno, es que va a haber mucho escándalo, y lo hubo internacional, ¿no? Pusieron un bidón de madera, un barril de madera, con llamas pintadas, ¿no? Y lo ahorcaron encima es decir, no lo quemaron, pero lo ahorcaron, y era un maestro que además había luchado por la independencia, era un patriota, ¿no? Pero era una persona heterodoxa y con un libre pensador, y era un maestro también. Cuando hablamos de identidad, nos fijamos mucho en los símbolos, o nos hacen que nos fijemos mucho en los símbolos, en aspectos, digamos, iconográficos que rápidamente Ornamentales. se identifican o no, un poco con la parafernalia también de futbolística, ¿no? Y todo esto de hooligans y todo esto tal. Cuando la identidad de verdad no tiene que ver con eso, es decir, la identidad de verdad, por ejemplo, en España, un elemento de identidad, hay elementos de identidad positiva, por supuesto, muchos, y hay razones para que este fuera un lugar donde pueda ser un lugar donde convivir y con un buen lugar en el mundo. Vamos a decir ahora, si el mejor, si tal. Con que sea el segundo, ya está bien, ¿no? Pero la identidad también, y es parte, creo que es fundamental para esta, digamos, reconstrucción, ¿no? de puentes, de diálogos y de hacer ese buen lugar en el mundo, hay trazos de identidad, y uno de ellos es el exilio en España, que es una cuestión de la que se habla poquísimo, por no decir casi nada, ¿no? Pero es que España vivió lo que llama Vicens Llorens los 12 exilios. Es decir, estamos hablando de lo que rememoramos en Toulouse el otro día directamente, que es algo tremendo, algo terrible, que eso sí que te hace llorar a cualquiera, yo creo, le haría que estuviese allí, que escuchase, ¿no? a la gente con 95 años, como niños que pasaban los Pirineos, un grupo de hermanos de 14, 6 y 3 años, a los que habían muerto los padres subiendo los Pirineos en la nieve, quitan a los dos hermanos pequeños, al mayor, el de 14 años, lo meten en una especie de orfanato, bueno, de lugar cerrado, y él se escapa hasta 10 veces para llegar a donde están sus hermanos pequeños, ¿no? Bueno, ahí son 500.000 personas, por lo menos, ¿no? Los de la retirada, que es años
meses de febrero y marzo del 39, ¿no? Pero lo que quería decir con esto es decir, está ese exilio. Claro, Llorens dice, es que es sumar, a lo largo de la historia de España, es sumar una carencia a otra. Una carencia a otra, porque podemos empezar con el éxodo de los judíos españoles, ¿no? Todo lo que significó es tremendo, la amputación que significó eso, también en el aspecto de saber, de habilidades, de todo, ¿no? De cultura. Y esa expulsión se produce por una fake news. Evidentemente está preparado y tal, pero que nos sitúa en estos tiempos. Es una historia absolutamente de manual, ¿no? Cómo se monta una fake news, que es la historia de Santo Niño de la Guardia, ¿no? Que todavía tiene culto y tal, que es una invención absoluta en que se atribuye el crimen, sacrificio y tal de un niño cristiano por parte de judíos, de un grupo que van pillando por ahí. Esto es finales de los 90, cuando ahí sí se les quema, se les tortura, se les quema, y inmediatamente a los pocos meses se firma el decreto de expulsión, ¿no? Basándose, digamos, en esa fake news que llegó a todas partes y que creó un clima de odio, se promovió el odio. Pero vamos sumando, y no es el momento de recordar los 12 exilios, pero todos esos periodos de exilios, ya con los liberales, los demócratas, los ilustrados, la Primera República, y es carencia tras carencia, tras carencia, tras carencia, ¿no? Si sumamos a eso emigración, que a veces es una forma también de éxodo, tiene su dimensión subconsciente política, es gente con capacidad de rebelarse, es gente con ganas de libertad, de hacer algo nuevo. Entonces, yo creo que sería importante tener esa memoria, ¿no? Para que no se repita. Pero ahí conspira la realidad, el lenguaje, conspiran los medios, conspira la política contra esa reivindicación que podría dar de sí una mejoría de la educación, no solo de la educación de la ciudadanía, no solo de la educación primaria o pública, etcétera, sino de la educación, punto, de que seamos educados con los otros, respetuosos, queriendo que el otro intervenga para ayudar. Hoy me ha sorprendido mucho que políticos destacados de distintos sectores han pugnado por situarse cerca de Antonio Machado. Uno de esos políticos ha destacado que hoy es un día para enorgullecerse de la lengua que hablamos, que la hablaba también Antonio Machado. Y yo me permití decirle a una portavoz con la que estuve hablando del tema, que Antonio Machado hablaba la lengua de los hispanoamericanos también, la lengua de los españoles, pero lo verdaderamente significativo que se conmemora hoy es la pérdida de Antonio Machado, lo que significa metafóricamente esa pérdida. Y te voy a contar a ti y a la audiencia algo que simbólicamente nos puede dejar helados. Mañana publica El País una información que viene siendo arrastrada y que podía haber sido impedida, pero va a ocurrir. Las autoridades francesas están tratando de que no ocurra, pero está por abrirse en Francia, en el sitio donde más refugiados españoles hubo, un campamento de cría de cerdos. Los republicanos franceses, los socialistas franceses, están tratando de conseguir que la prefectura impida que esa horrible metáfora tenga efecto allí. Esto ahora, 2019. Sí, por ahí. Bueno, eso tiene que ver con la memoria, ¿no? La cuestión, la importancia de la memoria.
todo este desvalijamiento, digamos, del sentido del lenguaje ocurre también cuando, digamos, se deteriora el hábitat de la memoria. Porque, claro, siempre, yo desde críos oíamos cuando decíamos, tal persona, bueno, tiene algunos achaques y tal, pero tiene buena memoria. Entonces, ese tiene buena memoria, decías, ya está bien, ¿no? Todo el mundo se quedaba contento porque esa persona tenía buena memoria, ¿no? Era una condición positiva, ¿no? Y lo mismo yo creo que a nivel colectivo, que tuviéramos buena memoria colectiva, ¿no? Evidentemente sería un antídoto frente al arsénico, justamente, sería una defensa para que estos procesos, que además que no se... es decir, lo espantoso es que ves que son procesos incendiarios, que tienen esa condición de que en poco tiempo la maquinaria pesada puede arrasar a gente que no quería participar, digamos, de ese proceso, ¿no? destructivo, ¿no? Se produce una excitación destructiva, ¿no? Lo cuenta muy bien Erich Fromm en Anatomía de la destructividad humana, ¿no? Que hay una excitación positiva, que es la excitación creativa, la necesidad, pues, de querernos, de hacer poemas, de hacer crear, cultivar la tierra, entonces, pero también hay la excitación destructiva, ¿no? Y vemos como hay mucho histerismo machista, por ejemplo, destructivo, ¿no? Que tiene que ver también con este tipo de políticas, creo. De hecho, el último encuentro, sabéis que hay un tipo que es Steve Bannon, que fue, no es por casualidad que lleve unos años aquí en Europa, fue después del triunfo de Trump. Aparentemente tuvieron unas divergencias, pero yo no me creo esa película, creo que lo mandaron aquí y aquí lleva tiempo en Europa reuniéndose con todas las extremas derechas y coordinándose para lo que decías tú de destruir este espacio que puede ser algo diferente en el mundo, ¿no? El espacio europeo. Entonces, uno de los encuentros que estaba con Marine Le Pen para la refundación de esa extrema derecha en Francia, que también con sus invitados italianos, bueno, todo, polacos y tal, y entonces lo que llaman el movimiento, ¿no? Y decían, tenemos que definir bien el enemigo, que esa es una característica de lo que está pasando, es decir, en vez de adversarios, es la política del enemigo, ¿no? Que era lo que definía el nazismo también con teóricos como Carl Schmitt, todo eso que era amigo-enemigo. Cuando te sitúes en este campo, y bueno, lo dijo Aznar a su manera diciendo, aquí ya los del PSOE ya no son constitucionalistas, ya no son España. Ya no son los nuestros. Ya no son España, porque ya no separas, trazas una línea y enemigo, amigo, enemigo, ¿no? Ya no hay posibilidad de... Bueno, pues en esta gente dice, tenemos que definir bien el enemigo, porque bueno, está claro, estaba el inmigrante, estaba el rojo, no, tenían unos perfiles, pero hay nuevos enemigos, estaba la escuela laica, pública, ¿no? Y entonces apuntaron, bueno, y están las feministas, ¿no? El nuevo enemigo sería el ecofeminismo, y va el polaco, que era el ministro de Asuntos Exteriores, creo que sigue siendo, y dijo, bueno, y también los vegetarianos y los ciclistas. Los ciclistas me parece bien. Yo creo que los ciclistas... Así que, fijaros, cuidado con que caemos todos. Cuidado con el ciclismo. Cuidado con el ciclismo, ¿no? Y esto está pasando, y para mí tiene que ver muchísimo con el tema de la memoria, porque, claro, hablan, es que siempre está con la memoria, ¿no? Todas estas cosas horribles en los últimos días, ya no es cosa de años solo, sino que cuando se dice en el Senado, ¿no? Una cámara, dice, ustedes quieren esa parte del presupuesto para huesitos, para unos huesos, ¿no? Unos huesos, ¿no? Claro, esa deshumanización del lenguaje es terrible y tiene que ver con la memoria. Entonces, ya no es cuestión solo de reivindicar la memoria, pero es de percibir que hay una contramemoria.
Claro, es que la que quiere contramemoria... borrar, ¿no? Todo lo que significa La contramemoria el es pasado democrático. la contramemoria es vaciar la educación. Claro. Rivas, decía Blas en su estupenda presentación que tu escritura, incluso tu escritura periodística, se compagina con el hecho de que tú eres un poeta. Y citó a Berger, entre otros autores, de lo que se refleja también en tu mirada, ¿no? Lo que cristaliza en tu mirada. Yo entrevisté a Berger poco antes de que se muriera y él expresaba su pavor ante lo que estaba ocurriendo, lo mismo que hizo Günter Grass en otra entrevista que yo le hice. Es decir, que esas personas mayores de nuestro tiempo veían que el reflejo de lo que sufrieron se estaba ahora produciendo. En tu propia literatura, desde que empiezas a escribir, tanto literatura como periodismo, has ido instruyéndonos sobre cosas que se queman, entre otros los libros, entre otros la escuela, etcétera, que tú quieres poner de manifiesto como si desde la poesía las pudieras reconstruir, desde la poesía y desde la ficción, desde En salvaje compañía a lo que has escrito luego. Y has escrito un libro que es como el precipitado de tu rabia, como si ya no te valiera solo la poesía, sino el manifiesto. Es un libro muy, bueno, es contra todo esto, ¿no? Que yo siempre, claro, el título dices, contra todo esto. Digo yo, un momento que voy a explicar lo que es todo esto. Y contra todo aquello. Hay un personaje de la Revolución de Abril, de los claveles, de uno de los capitanes de Abril de Portugal de 1974, que no es de los más conocidos, y a mí siempre me fascinó, ¿no? Y volví unos años después buscando un objeto que fue decisivo, un arma, entre comillas, que fue decisiva para esa revolución. Una revolución maravillosa en la que solo murió una persona, que era un poeta, Pedro On, un poeta surrealista, y murió de alegría, porque murió brindando por la revolución, ¿no? Bueno, pues en esa historia hay un personaje que es Salgueiro Maia. Salgueiro Maia, él, como de acuerdo con el plan que tenían, reunió a los soldados que tenían a su cargo y les explicó en la mañana, cuando sonó el Grándola Vila Morena, ¿no?, del 25 de abril, y les explicó, mire ustedes, porque decía él, yo no soy muy de discursos, pero bueno, hoy me toca hacer uno. Entonces le dijo, mire, yo no soy un político, no soy tal, pero quería decirles esto. Después la gente, ustedes libremente aceptan venir con nosotros o no venir, cada uno que decida, ¿no? Pero mire, hay muchos tipos de estados en el mundo. Hay el Estado liberal, hay el Estado socialista, hay el Estado socialdemócrata, hay el Estado, bueno, fue explicando así a su manera, tipos de Estado y tal, hay el Estado federal, hay el Estado tal, y hay este estado de cosas. Este estado de cosas, ¿no? Entonces fueron todos, ¿no? El que quiere venir para acabar con este estado de cosas, fueron todos. Y después él tuvo un papel decisivo, trascendental, porque fue quien en la Plaza do Carmo se subió a un coche que había allí con un megáfono, simplemente con su uniforme y su de campaña, digamos, y el megáfono, y entonces estaban apuntando toda la guardia presidencial, allí en el paso de la presidencia, apuntando desde las ventanas, con fusiles y con metralletas, mientras todo el mundo estaba agachado, todo esto y tal, a este hombre que se sube a un coche con un megáfono y le vuelve a decir a los guardias, les dice, señores, no, quería contarles que hay muchos estados no mundo, ha estado dado y tal, y hay este estado de cosas. ¿Quién quiere este estado de cosas? Bomba, ves que se retiran todos los fusiles,
y tal, y él entra en el Palacio Presidencial, donde está Marcelo Caetano, y ve venir a Marcelo Caetano, claro, tocado, pero mucho más alto que él, porque este era pequeño, fibroso, ¿no? Así, el Salgueiro Maya, y entonces ve a Marcelo Caetano que tenía la corbata, había dormido mal o no había dormido, toda la corbata así, y desabotonado y todo eso. Entonces va él y dice: "No, Marcelo, un momento", y le abotona la camisa y le arregla la corbata y dice: "Mais agora se pode rendirse". Muy bueno eso. Rivas, aquí nos convocaron para hablar de los porqués. Sí. Yo no sé cuántos porqués tú tienes en la cabeza. Yo te quería preguntar a ti una cosa. Pero espérate. Entonces, esos porqués me llevan siempre a... Cuando oigo la palabra por qué, me lleva a los niños. Sí. Los niños preguntan por qué. Todo el rato son los mejores periodistas del mundo, porque preguntan por qué. Y después cuentan lo que han aprendido al preguntar por qué. Un poeta ecuatoriano, Jorge Enrique Adum, vio una vez un grafiti en una plaza de Quito que decía: cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, que es un adagio muy bonito. Yo particularmente, de todos los porqués que escucho o que me planteo, selecciono uno: la expresión ¿por qué? Sí. ¿Por qué? No, me estaba acordando también de otra pintada que vi hace poco en Colonia, que decía: "Hay vida antes de la muerte". Que no está mal, ¿no? Yo vi una con Gonzalo Suárez ayer detrás del monumento a Lope de Vega en Madrid, que decía: se multará a quien haga aguas en este lugar. Parecía de Lope de Vega. O parecía de Foster Wallace, ¿no? ¿Qué es el agua? Porque ahí no definía nada. Sí, sí. Bueno, respecto del agua también hay esta idea maravillosa y de Boaventura Sousa de Santos, ¿no? Que dice él: en caso de inundación, lo más necesario es el agua potable. Y tenemos una inundación, Rivas, de todo lo que aquello contra lo que estás, sí. ¿Qué es lo que hoy te importa más, te preocupa más? Como ciudadano, sí, que va a ser abuelo. Bueno, sí, estoy de acuerdo además con la pregunta ¿por qué? Solo contar una cosa, porque me impresionó mucho en su momento cuando lo leí, y es de los libros también actuales que tendemos que poner ¿no? Que reactiva el presente, digamos, que es necesario, que es el Si esto es un hombre, de Primo Levi, y hay una escena donde vuelven de los trabajos forzados, es noche, está nevando, bueno, esas condiciones terribles de gente con sus ropa de presidiario raída, y entonces están en la cola, pues están haciendo la cuenta de los que se han vuelto todos. Entonces, en esas circunstancias de hambre, de hambruna, de frío, entonces hay una persona, uno de los mayores en edad, y que se cae al suelo inconsciente. Entonces va un guardia joven y le empieza a dar patadas. Entonces, bueno, ya sabemos lo que pasaba ahí, que no podías abrir la boca. Abrir la boca significaba la muerte. Pero en este caso, Primo Levi no pudo resistir, el narrador, la historia, ¿no? Y se quedó mirando aquello y le dice al guardia, le dice: "Varún". ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces el otro no le pega un tiro, le contesta: "Aquí no hay porqués, no existen los porqués". Yo creo que eso es los dos mundos, ¿no? El mundo de mayor pesadilla donde podemos ir es un mundo donde desaparece. Entonces, por ser preciso, por contestar, ¿no? Porque
dar una respuesta. A mí el por qué, ahora mismo que más me duele, porque además creo que expresa muchas otras cosas, es la violencia, la guerra contra la mujer. Es algo que expresa todas las pulsiones destructivas, ¿no? Podemos, creo que todo el mundo entiende lo que quiero decir, ¿no? Porque cuando hablo de guerra no solo estoy hablando de miles y miles, más de 90.000 en el mundo cada año, de feminicidios, ¿no?, que se conozcan, cientos de miles de personas, mujeres heridas. Estamos hablando de sobreexplotación, de esclavitud, de trata. Estamos hablando de miedo, porque la gran parte de mujeres en el mundo tienen miedo a salir de casa, y tienen muchas razones para tener miedo a salir de casa. Pero también muchas mujeres en el mundo tienen miedo a estar en casa, a permanecer en casa. Entonces creo que eso afecta no solo a la mitad de la humanidad, sino que implica a toda la humanidad, es decir, a los hombres. Yo creo que este es esa respuesta abrocha el diálogo. A mí la escuela no me ha dicho si hay coloquio, ¿sí, no? Vamos a tener un cuarto de hora de coloquio. No, Juan, yo de todas formas puedo hacer una... ¿Tú quieres hacerme una pregunta? Bueno, quería hacerte muchas, porque además tienes un libro que es Toda la vida haciendo preguntas. y dice, bueno, pues a Juan también hay que hacerle preguntas, y bueno, yo creo que ahí está la condición realmente del periodista, ¿no? La mejor madera del periodista, esa capacidad de preguntar y de escuchar, ¿no?, que estás ejerciendo toda la vida, ¿no? Y bueno, además recomiendo especialmente ese libro, Toda la vida haciendo preguntas, también un libro de entrevistas que es de lo mejor que se hizo sobre el periodismo, a personajes legendarios del periodismo, podemos decir, que es de los libros que aprendes muchísimo y que creo que debería estar en todas las facultades y fuera también, ¿no? Entonces te quería hacer justamente un poco con la pregunta que hacías antes, pero de otra forma. Es decir, ¿tú qué porqués harías hoy, pero concretando más, un poco más en España, ¿no? ¿Por qué el insulto? ¿A qué obedece? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere alcanzar de la ciudadanía? ¿Por qué la ciudadanía no se rebela contra ese lenguaje? ¿Por qué los medios nos hacemos eco acrítico de esa situación? ¿Por qué permitimos que esta sea una parte del espectáculo que se está celebrando ahora en las redes? ¿Por qué los políticos lo adoptan como parte de su apelación al público para ser votados? ¿Por qué? Eso es lo que más me preocupa. Yo escribí un libro que se titula Contra el insulto. Y no lo escribí porque me lo encargaran, sino porque lo siento dentro de mi alma. En ese libro, entre otros insultados con los que hablé, estaba el doctor Montes. Nosotros nos olvidamos pronto de los hechos de la vida pública española. Ese sacrificio, ese sufrimiento al que se llevó a un médico por ejercer su saber para ayudar a los otros a no sufrir, era una expresión inquisitorial tolerada y alentada por partidos políticos e incluso por otros científicos. Para mí el insulto
es el que llevó a la muerte a Lorca y a Machado, en definitiva. Nosotros, los españoles, no hemos aprendido del pasado, no hemos aprendido ni siquiera de la transición. Ahora estamos destruyendo ese valor que se llamó consenso y lo estamos destruyendo en público. Podemos pensar que, y es verdad, que Steve Bannon, Hungría, etcétera, pero son los españoles y a mí me aturdió mucho como ciudadano, no como periodista. Yo soy un ciudadano antes que periodista. Que 3 periodistas se subieran al atril de la Plaza de Colón en Madrid a leer un manifiesto que era sensiblemente contrario a la verdad, que eso fuera además aceptado por el partido convocante y que los periodistas ahora paseen su sonrisa jactanciosa, me recuerda a la manera que tiene Trump de burlarse de sus propias mentiras, ¿no? Y eso a mí me parece un baldón realmente muy preocupante de la sociedad española, que no nos va a llevar, me temo, a un buen puerto, ni siquiera con lo que siempre es la catarsis electoral, ¿no? Este es un momento muy malo, Manolo. Damos paso a las preguntas. Hola, me van a perdonar que sea yo el primero que pregunte, pero quiero agradecer a mis 2 amigos, Juan y Manolo, que estén aquí esta noche. También veo que el salón se ha llenado una vez más y que afortunadamente tenemos una representación del ayuntamiento en la que están todos los partidos políticos que están en estos momentos en el municipio. Y quería hacer 2 preguntas muy breves. Quiero agradecer, yo creo que Eduardo y Blas se merecen un aplauso porque han hecho una presentación estupenda, de lo cual me alegro mucho porque creo que con este tipo de personas la escuela se está enriqueciendo y estamos dando paso a gente muy preparada y mucho más joven que tienen que seguir llevando este asunto hacia adelante con Juanjo como presidente. La pregunta es muy concreta. Juan antes me decía que no quería hablar de su libro, que quería hablar de lo de Manuel Rivas, pero yo que lo acabo de leer, el último, Primeras Personas, me gustaría que Juan me dijera qué ha aprendido al estar tan cerca y al haber entendido tan bien a la persona y al autor que tenía enfrente, porque algunos de los que tú has entrevistado, yo los he entrevistado, por supuesto, no en esa profundidad tuya. Recuerdo a Vargas Llosa, por ejemplo, en Perú, o yo hice la campaña electoral cuando él estuvo en la presidencia, lo seguí por Perú, pero nunca he llegado a tener esa intimidad. ¿Qué se siente y qué aprendes de gente de ese nivel con el que tú has estado? Y a Manolo, él habla del activismo en varios de sus activismo. Soy medio andaluz y medio manchego. Y a mí me gustaría preguntarle, en este estado de cosas, como tú decías, ¿se puede ser neutral o hay que ser activista? Pues empiezo yo, sí. Bueno, yo creo que retratar por escrito, con palabras, a alguien, siempre es como trazar un dibujo a lápiz. Cuando éramos chicos, nos gustaba utilizar el lápiz para, poniéndole encima un papel, le dábamos al lápiz y terminaba siendo una figura, ¿no? Y yo creo que he hecho eso. Yo escribí el libro casi enteramente de memoria. Todos los elementos que se cuentan de las personas vienen de mi memoria y también de mi estado de ánimo.
que muchas veces se acompasaba con momentos específicos de esas personas. Por tanto, son momentos que de un modo u otro me resultaron emocionantes. No es un libro escrito para contar hechos, aunque se cuenten, a no ser que estos hechos tengan relación con ese estado de ánimo con que yo los recuerdo. Por ejemplo, el retrato de Rivas, o el retrato de Millás, o el retrato de otros escritores jóvenes entonces que yo conocí cuando se estaban haciendo, tiene que ver con momentos específicos y menudos de sus vidas, que luego me han seguido reflejando su modo de ser. Yo tuve que confortar a Millás cuando no sabía qué hacer con su vida. Y luego Eduardo le dio acogida en el país y de ahí nació el Millás de hoy, de esos artículos. Un día, además, yo estaba en la Feria del Libro y lo oí hablar y usar ese humor kafkiano que tiene. Entonces llamé a Gabela y le dije, oye, Daniel, tienes que incorporar a Millás a la radio. Rivas fue expulsado del país un rato. Eduardo se acuerda. Por un crimen que no cometió. Entonces, Cebrián había decretado su expulsión. Y yo fui y le dije, mira, este es uno de los mejores escritores jóvenes, periodistas, y aparte de eso, él no fue el que hizo eso. Entonces, Cebrián mantuvo que le fuera a ver. Y llegó Rivas allí con sus pantalones de marinero, y entonces era como Marlon Brando en... ¿Cómo se llama la película esta? ¿Cómo? No se oye. La ley del silencio. Llegó allí Rivas, claro, y Cebrián lo recibió y lo ratificó allí como periodista. Y otra vez Rivas, yo no estaba ya en el periódico, estaba en Alfaguara, me dijo, Juan, me están diciendo desde La Voz de Galicia que si me voy con ellos. Y yo llamé a Estefanía. Le dije, Estefanía, esto es una catástrofe. Y me dijo, vete a verlo y convéncele de que no se vaya. Y yo dije, ¿cómo lo convenzo? Dice, tú sabes. Y yo fui y lo convencí, como es evidente. Pero de todas esas cosas, en el caso de Rivas, lo que más recuerdo es cuando iba con su madre y con un pan, la madre le guardaba todas las cosas y él subía con el pan a las ferias del libro a partir el pan delante de la gente. Claro, con todas esas cosas, tú puedes hacer un retrato. Ese retrato no está lleno, quedan excursiones. Con Rivas yo he tenido siempre un respeto imponente. Hay cosas que él dice y escribe con las que yo no estoy de acuerdo. Pero yo nunca he discutido con Rivas, porque como lo decía hoy a él en otro caso, yo prefiero una amistad a una victoria, que es una victoria en una discusión. Si en realidad uno está aprendiendo de lo que el otro dice con lo que tú no acuerdas, uno aprende de la discusión. De la discusión no se sale vencedor, de la vida no se sale vencedor. Y ese es el espíritu del libro. Por eso alguna gente me dice, oye, que eres muy blando. Yo la verdad que no sé lo que es blando, porque tampoco yo quiero matar a nadie. Yo quiero abrazar a la gente de la que he aprendido, ¿no?
Y ese es el tenor del libro. Con alguna gente me meto, lo digo para que lo compren. Bueno, gracias, Juan. Y sí, es verdad que la forma de ver tiene que ver mucho con la forma de escribir también, ¿no? Y esa forma de ver que tienes en los personajes, ¿no?, en este libro de primeras personas, es el arte de ver, claro. Y el periodismo, esto también conecta con la pregunta que hacía Román, ¿no?, que la cuestión del activismo, ¿no? Porque claro, hay palabras, activismo, como que vienen muy condicionadas también por su historia, ¿no? Y uno piensa, claro, yo defiendo, el periodismo tiene que ser un activismo, la literatura tiene que ser un activismo. Pero claro, estoy pensando, no en absoluto una identificación con una sigla, ni mucho menos, tiene que ser todo lo contrario de lo que sería el sectarismo, ¿no? Pero hablo de activismo, de compromiso con las palabras y compromiso con la mirada, porque la literatura, esa conexión me parece decisiva entre el arte de ver y el arte de expresar, ¿no? Porque la literatura y el periodismo a la vez, igualmente, tienen que servir para ver lo que no está bien visto. Y lo que no está bien visto tiene una doble acepción, ¿no? No está bien visto porque está tapado, o porque se nos ha ocultado, o porque interesa que no se conozca. En fin, todos sabemos que gran parte del buen periodismo es intentar decir lo que no se quiere que se diga, ¿no? Y indagar allí, como en ese gran reportaje extraordinario gráfico que inaugura la historia del mejor fotoperiodismo, que son los desastres de la guerra de Goya, ¿no? Pues una de las leyendas que tiene un grabado dice, no se puede mirar. Y claro, tú lees allí, no se puede mirar, y pum, lo primero que haces es mirar, ¿no? Y también lo que no está bien visto es lo que está tapado, pero también aquello que desacomoda, aquello que nos desequilibra. Y yo creo que necesitamos desequilibrarnos, ¿no?, en las condiciones o en aquellas cosas que se nos presentan, digamos, como zanjadas, terminadas. Creo que es necesario introducir, ¿no?, la duda, escuchar las partes y entonces eso a veces nos desequilibra, nos desacomoda frente a las verdades establecidas, pero por eso es también un bien, tanto la literatura como el periodismo, un bien, yo diría que cada vez más necesario. Es decir, estamos viviendo un tiempo de crisis, a su manera, cada una de las cosas, pero el periodismo vive una crisis bastante existencial, diríamos. Yo creo que hay signos también de que repunta, ¿no? Porque hay también mucha resistencia, de trabajo de resistencia, digo, pero por eso el periodismo va a salir adelante, porque hay gente dispuesta, porque hay activistas de la palabra y del lenguaje, ¿no? Y frente a esa posición cínica, ¿no? Porque decía Kapuscinski que los cínicos no sirven para este oficio, pero yo la verdad es que en este oficio encontré una cantidad de cínicos de cara. Bueno, ahora son muy visibles los cínicos. ¿Alguna pregunta que no sea que sea difícil? A ver. Buenas noches. Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer la presencia de ustedes aquí. Es un lujo para nosotros tenerles aquí 2 horas explicándonos sus experiencias. Comentar que he tenido la suerte de leer 3 libros de Manuel Rivas, La lengua de las mariposas, Lápiz del carpintero y El último día de Terranova. Me parecen 3 libros preciosos, bellísimos, una prosa bellísima, llena de poesía. Del señor Cruz no he leído nada, pero prometo corregir ese déficit lo más urgentemente posible.
La pregunta sobre el libro del último día de Terranova, ¿está basado en algún acontecimiento cercano o que conozca? Y luego otra cuestión para ambos. Han comentado sobre el tema de la palabra, la degradación de la palabra, la escuela, que tiene que volver al pensamiento, dejar el adoctrinamiento si lo hubiese, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué hacer para que eso ocurra? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Porque los libros los escribes, pero después lo que quieres es que vuelen alegremente hacia la gente, ¿no? Y que tengan su vida. A veces abren, si consigues que la gente lo abra, puede darse la suerte de que abran también a la gente. Bueno, de que se abra, de que se establezca relaciones por ahí adelante, eróticas entre los libros y las personas, ¿no? Y Terranova es el nombre de una librería, ¿no? Y hay Terranovas. Sí, en ese sentido sí que hay una inspiración, no hay una inspiración directa, pero sí en algunos aspectos, ¿no? Hay el carácter, por ejemplo, del librero, conocí una persona parecida, y ese papel que representaron y representan las librerías. Yo creo que una ciudad donde de las cosas peores que pueden pasar es que no encuentres librerías. Yo me siento angustiado cuando voy a un sitio y ves que, bueno, hay allí una papelería y tal, que tiene algunos libros y tal. Yo creo que es inquietante, ¿no? Cuando hablábamos eso de la importancia de los lugares, porque en las librerías no solo están las personas que llevan esa librería, unas mejor que otras, pero allí dentro, y la gente que entra en la librería, pero están llenas de gente siempre las librerías, porque está la gente que está en los libros. Allí están Madame Bovary, está Ulises, está Don Quijote con Sancho, que yo creo que tenía un amor ahí que nunca se acabó de contar entre ellos. Bueno, está toda la mejor madera de la humanidad, ¿no? Realmente está Hamlet, todos somos cada uno de esos personajes, y es maravilloso que se conozcan, ¿no? Los personajes de Dostoyevsky, que se conozcan con los personajes de Faulkner, y sabes que todo eso está pasando, ¿no? Y está pasando, es de lo mejor del mundo, porque yo ahí sí que creo, voy a citar un libro religioso, el Talmud, que dice que Dios inventó al ser humano para oírle contar cuentos. Bueno, hay una cosa que yo creo que liga lo que está diciendo Rivas con la segunda parte de la pregunta. Para leer no hace falta solo saber leer, hay que tener maestros. Da la impresión, y está muy extendido, de que hay que leer cualquier cosa. No hay que leer cualquier cosa. Hay un montón de libros que se llaman así, que son en realidad páginas encuadernadas, en las que no hay sustancia, no hay una búsqueda o una explicación de las dudas o de los conocimientos, sino que son libros hechos para engordar el ISBN, pero no dicen nada. Entonces tiene que haber maestros, buenos maestros en las escuelas. Esos maestros son, por otra parte, los que luego nutren en nuestro ser las dudas que nos ofrece la vida. El maestro es un conductor de dudas, no de certezas. El problema que tenemos hoy, y que tenemos desde hace tiempo, quizás desde el principio de la humanidad, es que hay un sí o un no. Cuando, como decía mi maestro Lledó, dentro de todo sí hay un pequeño no, y dentro de todo no hay un pequeño sí. Si esto, y otra cosa muy importante, que lo estaba pensando esta mañana,
escuché en la radio ese verso o esa teoría poética de Machado. Tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Eso es una norma de estilo. Pero pensemos dentro de nosotros. ¿Cuántas veces hemos aceptado que el otro venga a buscar la verdad con nosotros? Nosotros mismos. O las palabras se llenan de sustancia y por tanto de autocrítica y se convierten en un resplandor propio, una revelación que uno siente y con la que uno discute, o todo lo que decimos, y esta mañana yo lo comentaba en casa, escuché a un periodista decir la frase de Machado, y yo, con permiso del periodista, me pregunté, ¿cuántas veces el periodista ha tenido en cuenta la otra verdad, la verdad ajena? Entonces, claro, tú dices estas cosas y terminas pareciendo un conservador, alguien que no tiene opiniones contundentes. Y los periodistas hoy tienen opiniones contundentes para nada, simplemente para llenar su tweet o sus comentarios o su existencia de cosas por las que no cobra. Tampoco. No, es que tengo 122.000 seguidores. ¿Y qué? Tengo 1 millón de amigos como Roberto Carlos. ¿Y Paulo Coelho tiene 30 millones. Exactamente. Pero es que además... Yo le estoy en los talones ya. Tiene Estoy pisando los talones. Tiene un montón de amigos. Amigos, uno tiene 4, que son aquellos que de madrugada, como dice Vicente, le llama y dice, oye, ¿me prestas 1.000 euros? Y dicen, sí. ¿Esos 4 son tus amigos? Mira, con respecto a eso, yo tenía un amigo que me llamó un día, un amigo muy poderoso, y me dijo, he leído un libro tuyo que se llama El territorio de la memoria. Propaganda estoy haciendo. Y me gustaría regalárselo a mis amigos. ¿Tú me puedes poner en contacto con la editorial? Y no, ya esto lo resuelvo yo. ¿Cuántos quieres? Yo pensando que, dada la circunstancia, aquello iba a ser un festín editorial. ¿Cuántos quieres? Dice 4. Pues yo digo que son 4. Y uno piensa uno. No, tú dices, oh, mi amigo tal, el otro amigo tal. ¡Mentira! ¿O no? Sí, sí. No, respecto de la cuestión de la pregunta, es verdad que, claro que debería ser un tema central la educación, ¿no? Pero aquí el gran debate que hubo sobre educación, que recuerde, digo, debate no del mundo de la educación, que podríamos contar, yo cada vez estoy más asombrado en el sentido positivo. Ayer estuve en 2 centros en Galicia, en sitios distintos, y dices, bueno, es que esto sí que esto sí que es agua potable en medio de la inundación, porque ves los trabajos que se hacen, lo mucho que realmente lee. Lo que pasa es que después la gente, el problema está al salir de los centros, ¿no? Pero quiero decir que en general está viendo, es una digna continuación de lo que fueron las misiones pedagógicas y toda aquella experiencia por la que recordamos un periodo tan corto en la historia de España, y que sigamos hablando y tengamos tanto que hablar y debatiendo. Algo significó, es decir, qué concentración, qué densidad de esperanza pudo haber ahí en la Segunda República para que 80 años después sea un tema central para hablar. Algo significa eso. Bueno, pero quería decir que claro, que los males también que padecemos, que debería estar en el centro. Yo no veo que esté la cuestión de la educación en el centro
del debate. Solo estuvo cuando fue Educación para la Ciudadanía, pero a ver si se quitaba o no, ¿no? Fue el gran debate con manifestaciones multitudinarias que parecía que se caía los España curas por la ciudadanía, ¿no? En fin, pero ¿cómo se refleja eso, ¿no? El tema de la educación después en el hacer político. Yo una de las primeras experiencias que viví como aprendiz de periodista, que llamaban meritorio, ¿no? Tenemos una vida bastante paralela, ¿no, Juan? Yo creo, en cuanto empezamos muy jóvenes, estudiando, mientras yo era estudiante de bachillerato, y bueno, tuve esa suerte, porque siempre hay ángeles en todas partes que te ayudan, ¿no? Y que te abren la llave, ¿no? Y pude empezar a trabajar. Y me dijeron, tú ven por aquí, pero yo iba pensando que iba a ir un día y marchar, pero yo iba todos los días y bum, 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 y seguía tal. Y llegó un momento ya que me empezaron a mandar cosas. Primero era un recadero, un mensajero, pero entonces me dijeron un día, no podía ir el periodista titular de Información Municipal, me dijeron, vete al ayuntamiento que hay una reunión, y era cuando aún estaba la corporación franquista, pero decidieron... la persona que estaba de alcalde les dijo, oye, que va a haber, igual hay elecciones, vete tú a saber, tal como se están poniendo las cosas, puede haber elecciones y vamos a tener que hacer algo, ¿no? Vamos a tener que hacer algo para tal, entonces hay que ponerse, como se dice la expresión, ponerse las pilas, todo eso, y hay que hacer cosas. Y entonces el concejal era Cultura, Deportes y Fiestas, ¿no? Entonces convocó a los grupos culturales para que presentaran ideas y hubo una reunión que fue a la que me mandaron a mí. Entonces voy a aquella reunión pensando que tampoco iba a ser una cosa así extraordinaria, conociendo al personaje, pero realmente fue extraordinaria, ¿no? Porque empieza a hablar este concejal, es decir, estoy muy contento porque esta iniciativa, que al principio tenía mis suspicacias, pero es una historia maravillosa porque convocamos a esta gente que nunca me había reunido con ella, la cantidad de ideas que hay en esta ciudad. ¿No? Está llena de ideas, pues, cantidad de cosas. Está todo magnífico, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y tal. Pero también hay alguna, porque claro, esto que propone el grupo de teatro Circo, ¿sabes? El grupo de teatro, de representar la hostiada. La hostiada. Y le dice el de teatro, levanta la mano, Manuel Lorenzo dice, no es la hostiada, es la orestiada. Y dice él, pues peor me lo pongo. Y entonces se levanta Manuel, el de teatro y otros, ya viendo aquello, dice, wow, se levanta y le dice, el de teatro le dice, mire, el monstruo que todos llevamos dentro, usted lo lleva por fuera. Muy bueno. Y le contesta, mira Manolo, no me vengas con indirectas. Ahora, Rivas tiene una anécdota cojonuda, que es la del viejo gallego que viene a la televisión. Ay, sí. ¿Cuenta esa? Sí, bueno, era la operación Anduriña, esa que Sí. traían inmigrantes. Traían inmigrantes. En vísperas electorales, ¿no? Le llaman Todo se hace en vísperas sí. electorales. Y era operación Anduriña, ¿no? Que Anduriña es golondrina en gallego. Y bueno, parece muy poética, pero... Y bueno, entonces, claro, hay muchísima gente dentro de la inmigración, hay el tópico de los indianos que venían, que habían hecho dinero y tal, pero la verdad de la inmigración, como sabéis, es la cantidad de gente que igual, en este caso, él había marchado con 12 años, uno de los emigrantes que vino en ese viaje, había marchado con 12 años y volvió con 76 años, por primera vez pudo volver. Y era un trabajador, había trabajado en una herrería y era un obrero que no había hecho fortuna, que es la mayor parte de la gente en la historia, ¿no? Y entonces a esta gente le dijeron, bueno, pues aquellos que no habían vuelto a Galicia van
que pusieron unos aviones y vienen, y entonces llegaron al aeropuerto, los recibieron, claro, a la gente, la mayor parte de la gente muy humilde, no había vuelto a salir, salvo aquel viaje primero del éxodo y tal, y volvía, lo subieron unos autobuses fenomenales, ¿no?, con una suspensión extraordinaria, y venga a ir por autopistas para allá, por caminos que iban cerca de donde vivían y de repente estaba todo asfaltado, donde ellos solo habían caminado por la alama, decimos, por el fango, ¿no?, por el barro y tal, y entonces el último día, bueno, paseos, estaban estresados ya, paseo para aquí, paseo para allá, comida y tal, y yo le pregunté, ¿qué tal les va? Bueno, no me sale ahora el acento argentino, pero dice, chico, esto es un estrés. Che, Esto es muy estresado, esto del turista y tal, ¿no? Y entonces los llevaron a la televisión de Galicia, al plató, los colocaron allí, dijeron, y además hay una televisión en Galicia. Entonces llaman a uno de ellos, y el hombre muy tímido, dijo, muy educado, ¿no?, todo eso, y le pregunta, el entrevistador le dice, ¿y qué le ha parecido, qué te pareceu, no? ¿Qué le pareceu Galicia? ¿Cómo encontró esta tierra después de tantos años? Y dice, yo solo quiero decir una cosa, estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado porque gallego lo puede ser cualquiera. bueno, yo creo que si hay una pregunta más la hacemos, pero si no, ya ustedes querrán irse de fiesta. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, muchas gracias. 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 Con la grandeza que tienen algunas palabras sencillas, gracias. Gracias por esta lección que nos han dado Juan Cruz y Manuel Rivas. Gracias también al personal de la Casa de Cultura, como siempre, a ustedes por acompañarnos. Les anunciamos la próxima cita que tiene esta Escuela de Ciudadanos, es justo dentro de un mes, será en viernes también, día 22, en marzo, el mes en el que conmemoramos el 8 de marzo, por lo que decía Manolo Rivas, y hablaremos también de feminismo, hablaremos de mujer, hablaremos de igualdad. Lo haremos con la escritora Nuria Varela y con el periodista Isaías Lafuente. Si tienen a bien acompañarnos, les esperaremos. Y como también en Manzanares ha habido librerías con la obra de estos autores estos días en el escaparate, pues si alguien ha traído libros y quieren, pues los autores estarán encantados de firmárselo ahora al terminar. Muchísimas gracias, hasta la próxima.